Hola, hola, ¿se escucha? ¿Escuchás? ¿Estamos conectados ya? Sí. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo les va? ¿Están todos bien? Bueno. Hoy nos toca desarrollar los puntos correspondientes a la representación sindical. En la clase anterior habíamos visto los pantallazos respecto a la historia del movimiento obrero, a la formación de las distintas organizaciones sindicales en la línea del tiempo. Si ustedes quieren, podemos tomarnos los minutos que sean necesarios para ir sacando, si hay dudas hasta lo que acá hemos dado, hemos hablado, hemos conversado, si les parece pertinente, si ustedes desean hacerlo, podemos ver cuáles son los puntos de lo que hablamos en la última clase o en la anterior, si quedan dudas o no quedan dudas. Esto es en función de las necesidades de ustedes o de las inquietudes de ustedes. Así que, si no, lo hacemos al final de esta clase o lo hacemos ahora, porque vamos a entrar en la clase más específica de lo que es la representación sindical. Entonces me gustaría chequear si el concepto histórico de sindicalismo, de sindicato, de asociación, de trabajo decente, todos estos conceptos que hemos ido desgranando a lo largo de las clases, lo tienen fresco, lo tienen presente, o quedan dudas, o hay cosas que no me expliqué bien y por lo tanto no lo comprendieron bien. Es un momento como para hacer una sintonía fina y poder entrar de lleno a lo que más les va a hacer, me parece, el botiquín la parte más práctica y más directa de lo que ustedes van a ir necesitando a lo largo del desarrollo de lo que ya supongo que saben, que es una relación laboral y que la relación laboral supone un contrato de trabajo y ya sabemos qué es un contrato de trabajo. Entonces, ahora es el momento que vamos a empezar a utilizar todos esos elementos para poder, de alguna manera, establecer cuáles son las funciones específicas del gremio, de dónde salen y cómo se van a ir desarrollando todo el tutelaje de los derechos que fuimos explicando. Si ustedes quieren, lo repasamos así rápidamente. Si ustedes quieren, hacen preguntas, así que las escucho. Salgan del mute y hablen. ¿Sal? Cristian, ¿qué tal? No escucho, no escucho. A ver, para un minutito. Cristian, no se escucha. No las escucho a las chicas. Ahí, a ver. Hablen, por favor. Un poquito más, un poquito más. Dale 40. Ahí, a ver, va a probar. Adelante, Fernanda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda, ¿cómo estás? Los conceptos para mí están muy claros. Ajá. Sería bueno un repaso. Estaría bueno un repaso. Bueno, largamos con eso entonces. Gracias. Vamos a hacer así de esta manera. Lo que nos interesa y lo que me interesa en la sustanciación
de la capacitación, pasámelo por las dudas, yo lo voy es como siempre. Lo que me gustaría que ustedes conservaran, ahora sí, si quieren. Ah, se escucha entrecortado. Cristian, por favor, apáguenlo. apaguen todo, mutéenlo. Cristian, discúlpame. Está todo muteado, sí. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, lo que vamos a repasar es lo que me gustaría a mí que ustedes conservaran, porque yo creo que acá el programa incluso va a haber chequeos, fórmulas de constatación de algunos conceptos y algunos criterios, evaluación, no sé cómo ir a hacer. No estoy yo en el diseño del control de la adquisición de los conocimientos. Pero es mejor que repasemos porque tenemos esta clase y la otra, que en principio yo, como terminaba hoy y por falta de internet nos atrasamos una clase, la mía la voy a pasar para el día martes, espero que ustedes puedan, porque yo el lunes ya tomé compromisos que no lo puedo hacer caer. Dicho esto, vamos a lo que hemos estado hablando. ¿Qué es la síntesis de la síntesis? Algo muy elemental, como hacer un reduccionismo a un concepto elemental. Esta capacidad tiene que ver con saber qué es un vínculo laboral, qué es la relación de trabajo, qué es un vínculo, habíamos dicho que es un vínculo que se establece entre dos sujetos, un empleador y otro empleado, mediante el cual el empleado se compromete a realizar tareas, a construir obra o a prestar servicios a cambio de un dinero denominado remuneración. Allí se establece esa relación laboral. Una vez que estamos dentro de la relación laboral, va a haber obligaciones como dar recibo y ahí se configura desde la ficción legal una ficción, un supuesto, que hay un contrato de trabajo firmado. Un contrato de trabajo. ¿Y qué era contrato? Era una declaración de voluntad común que dos o más personas se ponen de acuerdo para arreglar los derechos que las unen. En este caso, el contrato de trabajo. Bien, cuando tenemos el contrato de trabajo, cuando se existe la relación de trabajo, empieza a funcionar como garantía de todos los derechos de ese contrato, empieza a funcionar la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo es aquel código laboral donde están todas las normas que regulan, acotan, definen y encuadran la relación de trabajo. Entonces, relación de trabajo, contrato de trabajo, ¿cuál es la base de sustento legal? La ley de contrato de trabajo, por un lado, y por el otro lado, nuestros convenios colectivos de trabajo, que son, digamos, ordenamientos normativos, ordenamientos jurídicos, legales, que van a regular, y en algunos casos, en el caso de los convenios, pueden mejorar los beneficios que otorga la ley de contrato de trabajo. Esto es tres conceptos: relación laboral, contrato de trabajo, derechos tutelados por la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo. Ese es el organismo que ustedes, cuando ingresen a trabajar, van a saber que además de las reglamentaciones específicas que cada empresa les dé para el sector administración o para el sector mucamo, ustedes saben, van a saber ya que están amparadas, completamente amparadas por la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo. ¿En qué? En lo que hace a la jornada de trabajo, en lo que hace a los horarios, en lo que hace a las remuneraciones, en lo que hace al sistema de licencias. Esos son sus derechos que quedan protegidos, amparados por la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo de trabajo. ¿Hasta ahí estamos bien? Después, eso sería una síntesis muy pequeña de todas las horas que hemos estado conversando. Después pasamos a ver cuál era la historia, porque lo que nos interesa es que en esa capacitación sepan que están recibiendo desde la organización gremial
esta capacitación en común acuerdo, en convenios de capacitación con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces le he explicado cuál fue el origen del movimiento obrero. Primero el movimiento obrero en general, en el mundo, y después en la Argentina, y para explicarle de cómo nacen estas organizaciones sindicales, hicimos una apretada síntesis de nuestra historia nacional. Y hablamos del rey Fernando VII, cuando lo sacó Napoleón, cuando empezaron a venir las invasiones inglesas, después vino se hizo el movimiento independentista, los próceres empezaron los próceres empezaron a generar una corriente independentista. Tenemos el primer gobierno patrio, tenemos la independencia en el 16, y lo hemos hablado como en ciclos históricos, del 800 al 810, que estamos con el primer gobierno, después del 810 al 16, que era el proceso de la independencia, después del 16 al 53, que era el tiempo de las luchas internas en la Argentina por la organización nacional, que terminan con el año 53, con la codificación de nuestra Constitución Nacional. Ahí llevamos hasta el 870, del 870 hasta el 1900, y fuimos viendo todo, chicos, fuimos viendo cómo recibió el país los continentes inmigratorios de toda Europa. Entonces, en función de esas inmigraciones, dijimos que venían trabajadores que traían su experiencia europea y las distintas ideologías en que ya estaban adiestrados en Europa. Y así, estos hombres que venían con ideas anarquistas y con ideas socialistas fueron los primeros que crearon las organizaciones sindicales, teniendo en consideración como banderas de lucha esas ideas anarquistas o socialistas. Vimos también la historia del país, como cuando hay también una lucha contra el aborigen, hay un desplazamiento, lo que se llama la lucha por la conquista del desierto. De alguna manera se incorporan al ámbito productivo miles de millones de hectáreas que fueron sembradas, que empezaron a generar trigos, que empezaron a generar silos, que empezaron a desarrollarse el campo con la ganadería vacuna, que hubo la industrialización de la carne, después hablamos de la revolución industrial desde 1800, la creación de la máquina a vapor, con esto llegó la hélice a los barcos, empezaron los trenes con la locomotora a vapor, eso empezó a hacerse rieles en todas las vías férreas de las redes argentinas, esto generó la creación de manufactureras, de fábricas, se empezó a necesitar mano de obra y empezó a crearse el conglomerado de obreros concentrados en la fábrica. Y allí empezó, cuando caracterizamos, la tensión entre capital y trabajo. El capital pretende absorber la mayor cantidad de ganancias y destinar muy poco al reparto de salario o de beneficio de los trabajadores. Y allí se generó la tensión entre los empleadores y los empleados. Y ahí estuvieron todas las organizaciones de carácter históricamente anarquistas o socialistas con los distintos matices. Eran organizaciones que se armaban casi con los fines de una huelga y que a veces declinaban después de la huelga. Y allí vimos cómo se crearon las primeras organizaciones gremiales, le di los nombres, la COI, la FOA, la CGT regional, y los llevé durante todo el periodo de la ley de Roque Sáenz Peña, que se cambió el voto cantado por el voto secreto y universal a media, porque era nada más para los hombres. Y de ahí advino la revolución del parque de 1890, nace el radicalismo, nace el liderazgo del doctor Irigoyen, tiene dos periodos, dos mandatos políticos, siguen las tensiones, él hace un despliegue, digamos, irrumpe con un criterio de moralizar el fraude que implicaba las elecciones en la Argentina. Así llegamos hasta el golpe del 30, la década infame, el derrocamiento del doctor Irigoyen, la creación de la CGT en 1930, y ahí está la historia de cómo nacen estas organizaciones sindicales que encuentran su máxima expresión
de centralidad y de logro de los objetivos profesionales y laborales que tenían las revoluciones en la década del justicialismo, del peronismo, que va del 45 al 55. Allí se transforman en una base fundamental de este movimiento social tan grande, tan importante. Hablé de él, hablé que Perón dicta los recargos del trabajador y que toda esa es la virtud más grande que tuvo el peronismo es articular los derechos que venía peleando durante todos esos años hasta el 45, articularlo para que se incorporen desde el Estado el reconocimiento de esos derechos, que ya no había necesidad de pelear tanto y de morir tanto, porque ya estaban las propias resortes estatales el cuidado de los trabajadores. Y esto hace de ese movimiento lo que fue y lo que es o lo que queda de lo que fue. De manera tal que esa organización gremial, que es la organización de hombres, de mujeres, que se nuclean alrededor de un sindicato para la defensa profesional, para la defensa de la dignidad humana del trabajador, y eso es lo que, en definitiva, hubo distintas etapas. Yo les expliqué que hubo, al principio era la etapa de la lucha, de la resistencia. Yo les dije que prácticamente de 1900 a 1890, el que se ocupaba de los trabajadores era la policía. A veces con palo, a veces con bala, a veces con horca, como los martes de Chicago. Eso es lo que se llama la época de la resistencia del sindicalismo. Después viene históricamente una etapa de tolerancia, por ejemplo. Hubo más tolerancia, obviamente, en los gobiernos del doctor Irigoyen. Ya empezamos a una etapa de tolerancia. Nosotros estamos viviendo ahora una etapa ya de juridicidad de las relaciones laborales y de los derechos laborales. Hoy están incorporados al plexo normativo nacional todos los derechos por los cuales los trabajadores han peleado desde 1870, ganando mojones como las 8 horas, como el descanso dominical. Son todos derechos que fueron ganando de a poco a través de la lucha. Ahora, en esta clase, sabiendo ya qué es la historia del sindicalismo, qué es un sindicato, qué es un gremio y cuál fue su función histórica, que pasó por la resistencia, que pasó por la tolerancia, que hoy estamos en una etapa de legalización de las actividades sindicales, vamos a hablar específicamente, vamos a hablar de, según mi programa, de estas cuestiones que son la representación de los trabajadores, la representación sindical de los trabajadores frente a la empresa. ¿Hasta acá está claro? ¿Sí? Eso, ¿cómo hago para que se saquen los muros? ¿Sacás vos? Aguantame un poquitito a ver si hay preguntas y después lo volvés a mutear. Están todos. ¿Están todos? Sí, Compañeros, ¿estamos todos? Sí, profe. Bueno, ok. Me quedaba respecto a la ley de asociaciones profesionales, me quedan unos puntos que es la tutela de los fueros que estábamos hablando, los compañeros que son delegados y los compañeros que son integrantes de la comisión directiva, que también tienen fueros, porque están con licencia esos compañeros de cada uno de los establecimientos los que tienen contrato laboral vigente. Entonces, la ley de asociaciones sindicales les da un fuero a todos esos compañeros con representación. Ya les expliqué para que las empresas no lo puedan despedir. Y les pongo un ejemplo. Y si la empresa quiere sancionar a un trabajador que es delegado gremial, para que ustedes vean la importancia que tiene el fuero, supongamos que ese delegado, que puede ser que alguna vez cometa un error fundamental, gravísimo, y que la empresa lo quiera sancionar,
o lo quiera despedir, lo que tiene que hacer la empresa es iniciar un juicio ante la justicia laboral ordinaria de desafuero. Tiene que presentarse ante el juez, hacer una demanda de desafuero, establecer y decirle al juez cuáles son las condiciones o las causas que tienen que ser necesariamente graves, ¿no? Y le pide que en función de la gravedad de la inconducta del delegado, viene a pedir judicialmente el desafuero del trabajador para que pueda ser sometido al poder disciplinario, aquel, ¿se acuerda cuando hablamos de cuáles eran los poderes del empleador? Bueno, el poder disciplinario no lo puede ejercer en forma directa, tiene que ir al juez, le corren traslado de esa petición a la organización sindical, nosotros contestamos, se sustancia el proceso y luego en sentencia el juez hará lugar a la empresa, a lo peticionado por la empresa o no le hará lugar. Y si le saca el fuero, allí recién entonces el empresario puede sancionarlo o despedirlo, sin los cargos indemnizatorios que tiene ante un despido incausado. Si el empleador lo despidiera, miren chicos, si un empleador despidiera a cualquier trabajador delegado, nosotros tenemos una acción de amparo laboral, que es un juicio sumarísimo, mediante el cual lo podemos restituir en el puesto de trabajo, porque eso es la voluntad de la ley de asociaciones sindicales, la voluntad del gremio y la voluntad de los trabajadores que lo eligieron. A nosotros nunca vamos a permitir que un trabajador delegado sea despedido, sobre todo sin causa. Pero si algún trabajador delegado lo despiden sin causa y le quieren pagar, le tienen que pagar la antigüedad que tiene en el cargo más 12 meses de antigüedad por el fuero, más lo que le falte del mandato. O sea, son indemnizaciones muy altas que casi nunca el empleador toma esa decisión. Otro punto que quería explicarle en cuanto a la vida del sindicato es el derecho que tiene la asociación sindical de denunciar a determinados empleadores que de distintas maneras boicotean, impiden, perturban la actividad sindical. Y hay muchas maneras de hacerlo. Amenaza a los trabajadores, no nos dejan reunir, no nos permiten la cartelera, no nos permiten informarlo, no nos permiten elegir delegados. Todo eso se llama práctica desleal. No se olviden, compañeros, que ya estamos transitando la etapa de legalidad de los sindicatos. Ya pasó la etapa de la resistencia, de la lucha, pasamos la etapa de la tolerancia. La etapa de la tolerancia, que es la etapa que, bueno, algunos, bueno, sí, hacían la vista gorda, bueno, vamos a hablar con ustedes de vez en cuando. Ahora somos un resorte jurídico, legal, de la propia ley que establece cómo y de qué manera se va a realizar la actividad sindical en nuestro país. Entonces, no es admisible la intromisión por omisión o por comisión por parte de los empleadores, boicoteando o desdibujando o impidiendo o perturbando la actividad judicial. Si eso existiera, nosotros les vamos a iniciar un juicio por práctica desleal, se llama. ¿Se acuerdan de la buena fe? Bueno, esta es una deslealtad. Y entonces nosotros vamos para que cesen, pidiendo medidas cautelares, procesales, para que cesen en esa actividad antisindical. Incluso en algunos casos hay astreinte o hay multas que se les hace pagar a los empleadores por tener esa conducta antisindical, antijurídica, anticonstitucional. Bueno, compañeros, con esto estaríamos redondeando lo que es la tipificación, la caracterización y la descripción de cómo es en la estructura de un gremio, las funciones del gremio, cómo realizan las elecciones internas, cómo eligen delegados,
qué son los delegados, qué derechos tienen los delegados, qué periodicidad de las funciones tienen, qué son las asambleas generales, qué son las asambleas extraordinarias y fundamentalmente también lo que acabo de decir de la práctica delegada. Ustedes tienen ya un pantallazo, una idea de cómo va a funcionar la organización sindical a la que ustedes espero, exhorto y les pido que si cuando tengan la alegría de ingresar a trabajar en un establecimiento de la salud, inmediatamente se dirijan a nuestro gremio, acá en Diagonal España 175, hablen con la secretaria gremial, hablen con nuestro secretario administrativo, que es Cristian, el que estuvo viendo ustedes todo el tiempo, y se puedan afiliar a nuestra organización para que estemos cerca, para que estemos juntos y para que construyamos el presente y el futuro de ustedes en lo laboral y de nosotros en la parte sindical. Hasta acá, compañeras y compañeros, ¿se ha entendido? Voy a pasar ahora a darles también un pantallazo somero, muy apretado, muy sintético. Ya llevamos bastante, creo que estamos pasando la hora y media, ya lejos, sí, de lo que es el convenio colectivo. Vamos a referirnos al convenio colectivo de la sanidad número 122/75. Qué rico mate, Florencia. Bueno, Mariela está tomando algo rico también. Salud. Bueno, nuestro convenio colectivo más grande es el convenio colectivo más importante, el de clínicas y sanatorios privados, que son, por ejemplo, en la ciudad de Neuquén, estamos hablando de Policlínico Neuquén, estamos hablando de CEMIC, estamos hablando de San Lucas, estamos hablando de Clínica Pastel, estamos hablando de, no sé, el otro que está, bueno, en todos los más grandes, de San Agustín, que está... San Agustín, exactamente. Son clínicas muy grandes. Entonces, el convenio 122 es un convenio. Convenio, ustedes saben lo que significa convenio, ¿no? ¿Sí? Es como un contrato. Es un acuerdo el convenio. ¿Se acuerdan cuando les expliqué las paritarias? Se sientan los empleadores de aquel lado de la mesa, los trabajadores de este lado de la mesa, y discutimos en paridad, en igualdad, por eso se llaman paritarias, porque estamos iguales, a pesar de que ellos tengan muchísimo más plata. Nosotros acá estamos igualados por el derecho colectivo del trabajo y vamos a discutir condiciones de trabajo y además vamos a discutir remuneración para las distintas categorías de los compañeros. Entonces, chicas, chicos, yo quiero que sepan esto: el convenio colectivo de trabajo es el recurso jurídico legal más inmediato que tienen ustedes cuando son trabajadores de la salud. Más tarde que temprano, ustedes tendrán que leerlo cuando ya estén ingresados a algunas de estos establecimientos.